Bueno, seguimos con la unidad 5 de física. Vamos a ver la tercera rama de la mecánica, que es que nos quedaba por ver, que es la estática. Bien, ¿qué estudia la estática? Es la parte de la mecánica que estudia los cuerpos en equilibrio, ¿sí? Para estudiar el equilibrio de los cuerpos debemos ver las causas que producían ese movimiento. Y ahí aparecen las fuerzas. Las fuerzas se definían como un agente externo o causa capaz de modificar el estado de movimiento de un cuerpo, impedir ese movimiento generando reacciones o provocar deformaciones internas en dicho cuerpo. Las fuerzas siempre se originan en un cuerpo y se aplican en otro, de modo que aparecen de a pares. Esa es la tercera ley de Newton, el principio de acción y reacción. Bien, para introducirnos un poco en la estática, vamos a tener que ver primero qué tipo de sistema de fuerzas vamos a tener. Por un lado podemos tener fuerzas colineales. ¿Cuáles son las fuerzas colineales? Son fuerzas que tienen la misma recta de acción y por lo tanto la resultante de dos fuerzas va a estar sobre esa misma recta de acción con la misma dirección y el mismo sentido. Entonces, si nosotros tenemos la fuerza F1 y F2, la suma o resultante R, ¿sí?, va a ser, si nosotros tenemos una fuerza F1 de 50 newton y una fuerza F2 de 55, la resultante va a ser la suma de los módulos, ¿sí? Solamente como están en la misma dirección, solamente tenemos que sumar los módulos de estas dos fuerzas. Entonces, la resultante de 50 más 55 va a ser 105 newton con la misma dirección y el mismo sentido. ¿Qué otro tipo de fuerzas vamos a tener y que son muy necesarias de ver? Las fuerzas coplanares. Son fuerzas que se van a encontrar en el mismo plano. Entonces, F2, en este caso es horizontal, va a estar sobre el eje de las X, y F1 va a estar en el primer cuadrante, ¿sí?, del plano XY. Entonces, F1 va a tener un ángulo, supongamos alfa, respecto del eje de las X. Y por lo tanto, la resultante ya no va a tener la misma dirección que ambas fuerzas, ¿sí? Para encontrar la resultante debíamos descomponer ambas fuerzas, F1 y F2, sumar las componentes en X y por otro lado sumar las componentes en Y y encontrar la resultante en X, la resultante en Y, y luego encontrar su módulo haciendo la raíz de la resultante en X al cuadrado más la resultante en Y al cuadrado, ¿sí? Ya vamos a ver en los ejercicios que siguen, pero más o menos para darles un panorama. Recuerden que las fuerzas son vectores. Bien, dentro de las fuerzas coplanares vamos a tener sistemas de fuerzas concurrentes, ya vamos a ver de qué se tratan, y sistemas de fuerzas no concurrentes o paralelas. Bien, las fuerzas están aplicadas sobre el mismo plano. Entonces, generalmente vamos a ver sistemas de fuerzas coplanares, ¿sí?, en el plano XY. Entonces, ¿de qué tratan los sistemas de fuerzas concurrentes? Si ustedes se fijan, tenemos una fuerza F2 y una fuerza F3 que tienen el mismo punto de aplicación. Por lo tanto, las rectas de acción, que son estas líneas punteadas en negro, ¿sí?, se van a cruzar en el punto de aplicación. Esos son sistemas de fuerzas concurrentes, que son fuerzas que comparten el mismo punto de aplicación o no necesariamente que compartan el mismo punto de aplicación, sino que la recta de acción de la fuerza, ¿sí?, se cruzan en un punto. Por ejemplo, F1 no está aplicada en el mismo punto que F2 y F3, pero su recta de acción pasa o intersecta a las otras rectas de acción de F2 y de F3. Entonces, esto que tenemos acá forma un sistema de fuerzas concurrentes. ¿Cuáles son las fuerzas no concurrentes?
Bueno, las fuerzas que son paralelas. ¿Y por qué? Porque estas fuerzas, F4 y F5, ahí dibujamos sus rectas de acción, nunca se van a cruzar en ningún punto. Estos son sistemas de fuerzas no concurrentes. ¿Y por qué hacemos esta diferencia? Porque las condiciones de equilibrio en la estática para un sistema de fuerzas concurrentes es diferente que las condiciones de equilibrio para un sistema de fuerzas no concurrentes. Entonces, tenemos que saber primero identificar en qué tipo de sistema de fuerzas estamos para después aplicar las condiciones de equilibrio. Entonces, dentro de las fuerzas concurrentes, ¿sí? Son las fuerzas que concurren a un mismo punto. Se puede decir que están aplicadas en el mismo punto o bien sus rectas de acción se cortan en cierto punto, que es lo que vimos recién. En este caso, en el ejemplo que les pusimos en la segunda diapositiva, estas dos fuerzas F1 y F2, que forman un ángulo alfa entre sí, son fuerzas concurrentes porque tienen el mismo punto de aplicación. Entonces, para hallar la resultante de dos fuerzas concurrentes, podemos hacerlo gráficamente o analíticamente. Si lo hacemos gráficamente, utilizamos el método del paralelogramo. ¿Cómo se hace el método del paralelogramo? Ubicamos la fuerza F1 y la fuerza F2 que tienen el mismo punto de aplicación, ¿sí? F2. Ahora lo que vamos a hacer es trazar una recta paralela a F2, ¿sí? Paralela al vector F2, pero en el fin del vector F1. Entonces, trazamos una recta de igual magnitud, igual dirección y sentido que F2, pero en el punto de fin del vector F1. Y hacemos lo mismo con este vector F1 en donde termina el vector F2. Trazamos un vector paralelo a F1 en el punto final del vector F2. Bien, donde se cruzan voy a identificar ese punto y ahora voy a unir el punto de aplicación de ambas fuerzas F1 y F2 con ese punto de intersección de estas líneas punteadas que dibujamos acá. Ese vector que se generó va a ser la resultante de sumar vectorialmente F1 y F2. Bien, analíticamente, porque vamos a tener que hacer ambas cosas, el método gráfico y el método analítico. Analíticamente vamos a descomponer las fuerzas en X y en Y. Entonces, si tenemos una fuerza F1 de 40 Newton y una fuerza F2 de 50 Newton, y alfa es el ángulo que forma F1 con la horizontal, entonces la componente X de la fuerza F1 va a ser el módulo F1 por el coseno de alfa. Entonces nos quedaría 40 Newton por el coseno de 30 grados. Y la componente Y va a ser el módulo de F1 por el seno de alfa. También, entonces 40 Newton por el seno de 30. Para la componente X de F2, nosotros sabemos que F2 está sobre el eje horizontal, entonces el ángulo que forma con el eje X positivo es de 0 grados. Entonces nos queda 50 Newton por el coseno de 0 y la componente Y va a ser 50 Newton por el seno de 0. Bien, entonces ahora hacemos la resultante en X. La resultante en X va a ser la sumatoria de todas las fuerzas que encontramos sobre el eje X. En este caso, F1 en X más F2 en X. Es decir, los 40 Newton por el coseno de 30, estos que tenemos acá, y F2 en X, que serían los 50 Newton por el coseno de 0. Esto nos dará 20 raíz de 3 el primer término y 50 Newton, que en total serían 84,64 Newton aproximadamente.
Esa es la resultante en X. Para la resultante en Y hacemos exactamente lo mismo. Las fuerzas son la componente en X de F1 más la componente en Y de F2. Sería 40 newton por el seno de 30 más los 50 newton por el seno de 0. Y nos dará un total de 20 newton en la componente Y. Bien, entonces tenemos la resultante en X y la resultante en Y. Por lo tanto, por Pitágoras vamos a sacar el módulo de la resultante, que es lo que les hablé, la raíz de Rx al cuadrado más Ri al cuadrado. Eso nos va a dar que el módulo de la resultante va a ser de 86,97 newton aproximadamente. Y para sacar la dirección en la que se encuentra esa resultante, calculamos el ángulo θ. ¿Recuerdan? Que era el arco tangente de la componente resultante, la componente Y de la resultante dividido la componente X de la resultante. Y eso nos va a dar una dirección de 13,3 grados. Entonces, el vector resultante va a ser el módulo y su ángulo o dirección. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa cuando tenemos más de dos fuerzas concurrentes? Bueno, el método de la poligonal va a resolver el método gráfico. Tenemos F1, F2 y F3, ¿sí? Que son fuerzas que concurren en un mismo punto. En este caso, las tres fuerzas tienen el mismo punto de aplicación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos primero? Se toma una de las fuerzas, cualquiera, por ejemplo F1, y se traza a continuación una fuerza en el fin de F1, una fuerza paralela y de igual módulo y sentido que F2. ¿Sí? La vamos a llamar F asterisco 2. Entonces, cuando en el fin del vector F1 trazamos una paralela al vector F2 de igual dirección, sentido y magnitud, que va a ser esta F asterisco 2, ¿sí? Luego, en este fin, hasta acá es todo tal cual, ¿sí? Pero tenemos que agregar esta fuerza F3. Entonces, en el fin de F2 asterisco, vamos a colocar un vector paralelo a F3, ¿sí? Entonces se repite el paso con la siguiente fuerza F3 y va a ser nuestra F asterisco 3. Esta es la paralela, ¿sí?, al vector F3. Y luego lo que se hace es unir el inicio con el fin. Cuando hemos colocado todas las fuerzas, unimos el punto de aplicación de la fuerza F1 con el extremo de la última fuerza. En este caso, la resultante va a ser la siguiente: unir el punto de aplicación o el inicio con el fin del último vector, ¿sí? Y esa va a ser nuestra fuerza resultante. Ese es el método gráfico para cuando tenemos más de dos fuerzas concurrentes. Se puede hacer con la cantidad de fuerzas que nosotros tengamos, ¿sí? Con 3, con 4, con 5, etc. ¿Y cómo planteamos el método analítico? Igual que como planteamos para cuando teníamos dos fuerzas concurrentes. Planteamos la sumatoria, la resultante en X y la resultante en Y. Nada más que ahora vamos a tener tres componentes en X, F1 en X, F2 en X y F3 en X. Recuerden que esta suma se hace por defecto. En realidad F3 puede tener signo negativo o F2, ¿sí? Bien. Se incluyen los signos de cada una de las componentes en esta suma. Lo mismo para la resultante en Y. Vamos a tener F1 en Y más F2 en Y más F3 en Y. Bien. Y la resultante, el módulo de la resultante va a ser la raíz de la resultante en X al cuadrado más la resultante en Y al cuadrado. Y la dirección de esa resultante va a ser el arco tangente de la componente en Y de la resultante dividido la componente en X de la resultante.
Bien, sabiendo los sistemas de fuerza con los que nos vamos a encontrar, y ya vamos a ver un poco los sistemas de fuerzas no concurrentes, vamos a ver de lo que se trata el momento. Y justamente vamos a empezar a hablar de momento de fuerzas cuando tenemos un sistema de fuerzas no concurrentes. Se define el momento o torque de una fuerza respecto a un punto a la capacidad que tiene la fuerza de producir un giro del cuerpo con respecto al punto donde está aplicado. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que nosotros tenemos el peso A, acá tenemos el punto, un vínculo, ¿sí? Al que está unido, y por medio, y A dista de ese vínculo una distancia, ¿sí? OA, ¿sí? En este caso. Esa distancia se marca como el vector posición, ¿sí? Entre el punto O y el punto A, que es este vector naranja que nosotros dibujamos acá. A la vez, a esta masa A se le está aplicando una fuerza, que es ese vector celeste que nosotros vemos acá. Y gracias a que se le aplica esa fuerza, esta masa A va a empezar a girar alrededor del punto de aplicación O, ¿sí? Gracias a que esa fuerza hace girar a A con respecto a O, se genera un torque o momento, ¿sí? Bien, el momento de una fuerza con respecto a un punto O es igual al producto vectorial de dicha fuerza por el vector posición del punto O con respecto al punto A de aplicación de la fuerza. ¿Qué quiere decir esto? El momento de una fuerza siempre va a ser con respecto a un punto, ¿sí? ¿Y a qué dice que es igual? Recuerden, acá tenemos una cantidad vectorial, ¿sí? Este vector momento va a ser igual a la fuerza que originó ese momento por la distancia o brazo, ¿sí? También se llama brazo, de la fuerza al punto de aplicación O. Vamos de nuevo. Este torque, ¿sí? Que va a ser este vector que se va a originar, ese vector o momento en el punto O va a ser igual a la fuerza que se aplica en un punto por el producto vectorial, y ojo acá, no se lo confundan con el trabajo es un producto escalar de dos vectores. Acá tenemos un producto vectorial con la distancia. ¿Qué distancia? La distancia desde el punto de aplicación de la fuerza, en este caso del punto A el punto de giro, ¿sí? Entonces, gracias a esta fuerza y a esta distancia que nosotros tenemos acá, se genera un momento de giro. Esta masa va a girar alrededor de este punto O. Eso es lo que quiere decir básicamente. Entonces, M va a ser un vector perpendicular al plano de la fuerza F y la distancia D. Es decir, ya se los voy a explicar en un dibujo mejor. Esta distancia, este vector posición y este vector fuerza están sobre el plano XY. Y el producto vectorial de esa fuerza por esa distancia va a generar un vector perpendicular al plano de donde se encuentran estas dos fuerzas, ¿sí? Y ese vector va a ser el momento. Bien, ¿qué unidades va a tener en el sistema internacional? Bien, se va a hablar de Newton metro, que nosotros dijimos que Newton metro en trabajo y energía es Joule. Pero acá no vamos a estar hablando de joules porque no vamos a estar hablando ni de energía ni de trabajo. Vamos a estar hablando de una fuerza por una distancia, ¿sí? Acá se usa Newton metro. Si ponen Joule, el equivalente a Joule va a estar mal, ¿sí? Es una magnitud vectorial a diferencia del trabajo y la energía, que era el producto de la fuerza por la distancia, pero era un producto escalar. Si no se acuerdan de la diferencia entre producto vectorial y producto escalar, váyanse al video de vectores, en donde pueden ver la diferencia, ¿sí? Bien, ¿cómo se puede calcular el módulo? Porque acá
¿sí? Lo que tenemos es un vector, pero a nosotros no nos interesa el vector en sí, sino nos va a interesar el módulo del momento que va a generar esa fuerza por esa distancia. Bueno, ¿cómo calculamos ese módulo? El módulo del momento va a ser igual al módulo de la fuerza por el módulo de la distancia por el seno de alfa, donde alfa va a ser el ángulo formado entre las direcciones de la fuerza y la distancia. En este caso, si ustedes se fijan, la distancia y la fuerza, ¿qué va a pasar? La fuerza y la distancia van a tener un ángulo de 90 grados. Entonces, el seno de 90 grados va a ser igual a 1. Por lo tanto, el módulo del momento va a quedar igual a la fuerza por el módulo de la fuerza por el módulo de esa distancia. ¿Sí? Bien. Ahora, quiero que vean un poco qué sentido va a tener ese momento que nosotros vamos a calcular. Si ustedes se fijan, dijimos que el producto vectorial entre esa fuerza por esa distancia que van a estar en el plano XY me van a generar un vector que va a ser este vector momento de esa fuerza que va a ser perpendicular al plano que nosotros en donde tenemos el vector F y el vector D. ¿Sí? Entonces, si nos encontramos en el plano XY, vamos a generar un vector perpendicular, es decir, en el eje Z. Yo acá les puse un ejemplo muy industrial que son estos engranajes. En realidad esta unión entre estos tres engranajes se llama tren de engranaje, que consiste básicamente en que estos engranajes que se ponen en la industria para transmitir movimientos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este engranaje se va a mover en un sentido o en otro y va a mover a este engranaje en el sentido contrario. Y al moverse este engranaje, entonces este también se va a mover. Esto es lo que se conoce como tren de engranaje. Pero yo lo que quiero que vean básicamente es que supongamos que estamos analizando el movimiento de este engranaje más pequeño que nosotros tenemos acá. Nosotros al mover este engranaje, ¿sí? Este engranaje más grande le va a aplicar una fuerza a este engranaje más pequeño y va a hacer girar al engranaje con respecto a este punto de acá, ¿sí? Al punto central. Entonces, aislemos este engranaje pequeño, ¿sí? Que es este que tenemos acá, y lo vamos a colocar sobre el plano XY. ¿Sí? Este plano XY, este plano verde que yo les dibujé acá. Vamos a tener el punto central, que lo vamos a llamar punto O. Del punto O al diámetro exterior del engranaje vamos a tener el vector posición, ¿sí? Que va a tener, supongamos, no sé, 20 centímetros de diámetro, ¿sí? Entonces ese va a ser el módulo del vector dirección o brazo. Y en este punto de acá vamos a aplicar una fuerza horizontal hacia la izquierda, que va a ser esta fuerza roja F. Gracias a esta fuerza, y como está agarrado acá, supongamos, por este punto, este vínculo, ¿sí? Que va a permitir que el engrane permanezca en su lugar. Bien. Gracias a este punto, lo que va a hacer esta fuerza es que el engrane gire sobre el punto O. Y va a girar en este sentido, en el sentido antihorario a las agujas del reloj, ¿sí? Por convención, nosotros vamos a adoptar el sentido antihorario siempre como el positivo y el sentido horario como negativo, ¿sí? Entonces, gracias a que se aplicó esta fuerza y que hay una distancia del punto de aplicación de la fuerza al punto central del engranaje, se va a generar un momento de esa fuerza, ¿sí? Bien, ¿cómo vamos a determinar el sentido? Porque ya dijimos que la dirección del momento va a estar sobre el eje Z. Ahora, no sabemos si va a ser Z positivo
o z negativo. ¿Cómo determinamos la dirección de ese vector nuevo que se nos va a generar? Bueno, con la regla de la mano derecha. ¿En qué consiste la regla de la mano derecha? Vamos a ubicar el dedo meñique, en este caso, siempre la mano derecha. Si lo hacen con la mano izquierda no les va a salir, ¿sí? Entonces vamos a ubicar el dedo meñique sobre la dirección del vector posición, es decir, sobre D, ¿sí? Ese dedo meñique con la parte de la palma que continúa hacia abajo del dedo meñique, lo vamos a mantener sobre la distancia, ¿sí? El vector posición D, o brazo. Y vamos a girar los dedos en la dirección que nos está indicando que va a girar el engranaje, en el sentido, en este caso, antihorario. Entonces, al girar los dedos, vamos a ver en la dirección antihorario, vamos a ver, como le indica acá, que el pulgar va a apuntar hacia arriba. La dirección en la que apunta el pulgar nos va a dar el sentido en el que se va a aplicar ese momento. En este caso, esta fuerza que está generando un sentido antihorario va a generar un momento, ¿sí? Un vector momento en la dirección Z hacia arriba, ¿sí? Este pulgar indica que va hacia arriba, ¿sí? Vamos a poner el caso contrario. Ahora tenemos el mismo engrane, pero la fuerza va a ser una fuerza horizontal hacia la derecha, ¿sí? Entonces, esta fuerza horizontal con respecto a este punto O va a hacer que el engrane gire en el sentido horario, es decir, en el sentido negativo. Bien, entonces al girar en el sentido negativo, ahora, recuerden, siempre con la mano derecha, ahora ya no podemos ubicar el dedo meñique, sino que vamos a ubicar el dedo índice sobre el vector posición y vamos a girar los dedos en el sentido que se está moviendo este engranaje, en el sentido horario. Y eso va a generar que el pulgar ahora apunte hacia abajo, es decir, que el sentido del momento de la fuerza que se está generando va a ser sobre la dirección de Z, pero ahora negativamente. ¿Se entiende? Eso es lo que tienen que hacer siempre ustedes para determinar el sentido del momento que se va a generar, ¿sí? Si tienen alguna duda, igual es un poco difícil explicárselos así sin que ustedes me puedan ver, pero vamos a hacer algunos videitos en clase, pídanle a sus profesores, ¿sí? Que les hagan algunos videitos y les enseñen el tema de la regla de la mano derecha, sino también pueden googlear en YouTube, hay un montón de videos que lo explican. Bien, entonces vamos a un ejemplo. Les dice, observemos la fuerza F aplicada en el extremo de la llave en un ángulo, con un ángulo respecto a la horizontal phi. Entonces, vamos a tener esta llave, ¿sí? Va a estar aplicada en este punto O, yo quiero desatornillar, ¿sí? Esa tuerca, ese tornillo. Entonces, lo que voy a hacer, voy a aplicar una fuerza, que va a ser esta fuerza F, ¿sí? Con una dirección con respecto a la horizontal de phi, ¿sí? Bien, si ustedes se fijan, el punto en donde yo quiero, en donde va a girar esta llave, va a ser este punto O. Pero la fuerza va a estar aplicada en el punto A, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a calcular el momento? Tenemos esta fuerza, va a tener un módulo de 40 newton, este ángulo con respecto a la horizontal va a ser de 30, y la distancia entre el punto O y el punto A de donde está aplicada la fuerza va a ser de 0,2 decímetros, ¿sí? Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es descomponer la fuerza F en X y en Y, ¿sí? Entonces la componente en X va a ser el módulo por el coseno de este ángulo, phi.
Y la componente en Y va a ser el módulo por el seno de este ángulo, ¿sí? Bien, sería la componente en X sería 40 newton por el coseno de 30, que va a ser igual a 34,64 newton, y FI va a ser 40 newton por el seno de 30, que va a ser 20 newton, ¿sí? Ya tenemos descompuestas ambas fuerzas. Si hubiesen más fuerzas, también hay que descomponerlas en X y en Y, ¿sí? Entonces, calculamos el momento de las fuerzas aplicadas en A que producirán en O un momento, ¿sí? Como descompusimos F en X y en Y, ahora hay dos fuerzas aplicadas en A, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Si ustedes se fijan, F y la componente en Y de la fuerza forma con respecto a esta distancia o este vector posición, forma un ángulo de 90 grados, ¿sí? Por lo que el momento que va a ocasionar esa fuerza FI con respecto al punto O va a ser la fuerza por la distancia por el seno del ángulo que forman entre estas dos. Como el seno es de 90 grados, me queda que va a ser la fuerza por la distancia por el seno de 90, el seno de 90 es igual a 1, ¿sí? Y entonces me queda solamente la fuerza, la componente de la fuerza en Y, que va a ser los 20 newton, por la distancia, 0,02 metros. Recuerden que está en decímetros, lo tenemos que pasar a metros. Entonces, esto nos va a dar un total de 0,4 newton metro. Ese es el momento que genera la componente en Y aplicada en este punto A con respecto al punto O, ¿sí? Ahora, fíjense qué pasa con la componente en X. Si ustedes se fijan, esta componente X está sobre la misma recta de acción que la componente, que el vector posición, ¿sí? El vector posición R. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El ángulo entre estos dos es de 0, ¿sí? Y el seno de 0 es 0. Entonces me va a anular todo esto. Y me va a quedar que el momento de la fuerza F de X con respecto al punto O va a ser igual a 0. Es decir, que las fuerzas que sean colineales no generan momento con respecto a dicho punto, este punto O, ¿sí? Las fuerzas que tienen un ángulo distinto a 0 grados o distinto a 180 grados van a generar un momento, ¿sí? Bien. Entonces acá les vuelvo a repetir lo mismo que dije, la fuerza Fx no produce momento ya que está sobre la misma recta de acción que el vector posición. Eso es para que lo tengan en cuenta a la hora de descomponer las fuerzas, ¿sí? Por último, nos falta ver el sentido del momento o el sentido de giro para ver si es positivo o negativo, que es lo que les expliqué de los engranajes, ¿sí? Entonces, por convención, vamos a optar el sentido antihorario positivo y el horario negativo. Bien, F1 apunta hacia arriba, ¿sí? Y rota en O, lo que genera un sentido antihorario. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros ubicamos el dedo meñique en el vector posición R, ¿sí? Y cerramos los dedos. Recuerden que esta no nos está generando momento, pero esta nos está generando que la llave gire en el sentido hacia allá, ¿sí? Con respecto a este punto, va a girar esta llave en el sentido antihorario. Al girar en el sentido antihorario, vamos a optar que el momento que va a generarse va a ser positivo. Entonces, el momento que genera la componente en Y de la fuerza con respecto al punto O va a ser de 0,4 Nm positivo, ¿sí? Si esta fuerza apuntara hacia abajo, entonces genera un sentido de giro horario
y es decir, negativo, y hubiera sido menos 0,4 Nm. ¿Sí? Bien, acá les puse un ejemplo un poco más didáctico de lo que ocurriría con la masa que teníamos anteriormente. Fíjense que el vector rojo, es el vector posición, ¿sí? Ahora vamos a aplicarle una fuerza azul que va a hacer que gire en el sentido horario. Vamos a verlo de nuevo. Va a girar en el sentido horario y va a generarme un momento en el eje de las zetas hacia arriba. Ahora, si gira en el sentido horario, me genera un vector momento hacia abajo. ¿Sí? Bien, bueno. Visto todo esto, lo que es el momento, lo que son el sistema de fuerzas concurrentes y el sistema de fuerzas no concurrentes, llegamos por fin a las condiciones de equilibrio. Bien, para asegurar que el equilibrio de un cuerpo es necesario que se cumplan las siguientes condiciones de equilibrio. Y ojo, siempre se tienen que cumplir estas dos condiciones de equilibrio que les vamos a poner acá. El equilibrio de traslación, es decir, que no se mueva, es decir, que la sumatoria no se traslade ni horizontalmente ni verticalmente, ¿sí? Entonces la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0, y eso implica que la sumatoria de fuerzas en X sean igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y sean iguales a 0. La resultante debe ser 0 para que el cuerpo no se desplace en ninguna dirección, ¿sí? Si no, no estaría en equilibrio o en reposo. Y otra condición que se tiene que cumplir es que no tiene que girar. No tiene que girar con respecto a ningún punto, ¿sí? Es decir, que la sumatoria de momentos tiene que ser igual a 0. Además, debe existir un equilibrio de rotación, lo que implica que el momento resultante debe ser 0. Entonces, repasando, condiciones de equilibrio. Un cuerpo está en equilibrio si la sumatoria de fuerzas es igual a 0 y la sumatoria de momentos es igual a 0. Que la sumatoria de fuerzas sea igual a 0 implica que la sumatoria de fuerzas en X sea igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y sean igual a 0. ¿Sí? Y la sumatoria de momentos igual a 0 es la sumatoria de momentos con respecto a cualquier punto, ¿sí? No puede estar girando con respecto a nada para que esté en equilibrio, ¿sí? Entonces, por último, les propongo estos dos ejercicios, ¿sí? En donde vamos a tener un sistema de fuerzas concurrentes y vamos a ver qué pasa con las condiciones de equilibrio, y un sistema de fuerzas no concurrentes y ya vamos a ver qué pasa con las condiciones de equilibrio también. Entonces, para un sistema de fuerzas concurrentes, si ustedes ven acá, tenemos una tensión de 30 newton, una tensión que va a ser la cuerda 2 y una tensión que va a ser la cuerda 1, ¿sí? Pero estas fuerzas de tensión concurren en este punto P de acá, ¿sí? Entonces, como todas las rectas de acción de cada una de las fuerzas concurren en un punto, no hay distancia de un punto de aplicación a otro. Entonces, la sumatoria de momentos va a ser igual a 0, porque fíjense, tenemos esta tensión de 30 newtons, ¿sí? Si yo concurre a este punto de acá, ¿sí? Que va a ser el mismo punto de aplicación que esta tensión que va a ser la cuerda 2, ¿sí? Entonces, esta fuerza y esta fuerza no distan de una distancia porque están aplicadas en el mismo punto. Entonces, la distancia de una fuerza con respecto a otra va a ser igual a 0. Lo mismo va a pasar con esta cuerda 1 con respecto a esta o esta cuerda 1 con respecto a esta, porque tienen el mismo punto de aplicación. Entonces, la distancia o brazo va a ser igual a 0 y por lo tanto la sumatoria de momentos ya es 0. Es decir, que este sistema de fuerzas concurrente no va a girar con respecto a nada. Y si ustedes lo hacen en la vida real, van a ver que esto no está girando con respecto a nada, ¿sí? Entonces, la única condición que yo necesito para un sistema de fuerzas concurrentes, que necesito corroborar, es que la sumatoria de fuerzas sea igual a 0.
porque la sumatoria de momentos ya es igual a 0, ¿sí? Bien, entonces ahora, ¿qué me piden? Me dicen que esto es de 30 newton y que encuentre el peso del objeto. ¿Cuál es el peso del objeto? Es la tensión que hace la cuerda 1, ¿sí? La tensión hacia abajo que hace la cuerda 1 va a ser igual al peso FW que tenemos acá, ¿sí? Entonces tengo que encontrar cuánto vale esto, ¿sí? ¿Qué me dan como dato? Me dan como dato esta tensión de 30 newton, no me dan de dato la tensión 2, pero la voy a poder calcular, ya vamos a ver cómo, ¿sí? Entonces, lo primero que tienen que hacer siempre es el diagrama de cuerpo libre. Entonces, vamos a tener el eje Y y el eje X. En el eje X se va a encontrar esta tensión de 30 newton. En el eje Y negativo se va a encontrar esta fuerza peso que nosotros estamos buscando. Y ahí va a haber una fuerza que hace la cuerda 2, ¿sí? Que le vamos a poner FT2, que va a estar en el segundo cuadrante, ¿sí? Y si este ángulo es de 50, el complementario va a ser de 40 grados, perdón, que va a ser este mismo que les dan acá, ¿sí? Como son alternos internos, este ángulo va a ser igual a este ángulo. Entonces este ángulo es de 40, ¿sí? ¿Para qué me dan este ángulo? Y para descomponer esta fuerza, que es la única que no está sobre los ejes X y Y, en las componentes. Entonces, la componente de la fuerza T2 va a ser el coseno de 40 grados. Y la componente en X va a ser Ft2, el módulo, por el coseno de 40, y le tengo que poner el signo negativo, recuerden, y Ft2 por el seno me va a dar la componente en Y. Entonces, una vez que ya tengo todas las fuerzas descompuestas en el eje X y en el eje Y, digo, bueno, para que haya equilibrio, la sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a 0. Y la sumatoria de fuerzas en Y también tiene que ser igual a 0. Entonces, si planteo primero la sumatoria de fuerzas en X, ¿qué voy a tener en X? Estos 30 newton menos, porque apunta hacia el sentido negativo, la componente en X de Ft2, que va a ser Ft2 por el coseno de 40. ¿Tengo más fuerzas en el eje de las X? No. Listo. Bueno, esa sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0. ¿Qué puedo despejar de acá? Ft2, ¿sí? Entonces, paso estos 30 newton hacia el otro lado, me quedan negativos, ¿sí? Este negativo con este negativo se van a ir y paso el coseno de 40 grados dividiendo a 30 newton. Entonces obtengo que Ft2, el módulo, ¿sí?, de Ft2 va a ser 39,16 newton. Una vez que tengo eso, entonces ahora puedo hacer la sumatoria de fuerzas con respecto al eje Y, que tiene que ser igual a 0 para que esté en equilibrio. Entonces, ¿qué vamos a tener en la sumatoria de fuerzas en Y? Vamos a tener esta fuerza Fw menos esta fuerza, la componente en Y de la fuerza T2, ¿sí? En este caso se pusieron los signos al revés, pero podría ser en realidad menos F2 más Ft2 por el seno de 40. Es lo mismo, ¿sí? Si considero para abajo negativo, para abajo positivo, entonces esta fuerza, el peso, va a ser positivo y este va a ser negativo. No importa la convención, ¿sí? Pero sí deben poner signos cambiados. Entonces, como ya tengo el módulo de la tensión de la cuerda 2, que era 39,16, lo reemplazo acá y obtengo la fuerza peso que está ejerciendo esta cuerda 1, que va a ser Ft2 por el seno de 40 grados.
serían los 39,16 newton por el seno de 40 grados. Y la fuerza peso de esta cuerda va a ser de 25,17 newton. ¿Se entendió? Espero que sí, y si no, después lo consultan con sus profes. Bueno, vamos por último a un ejemplo de un sistema de fuerzas no concurrentes. Bien, si ustedes se fijan, este ejercicio les dice, examine el diagrama que se muestra en la figura. La viga uniforme de 0,6 kN, ese es el peso de esta viga, ¿sí? Está sujeta a una bisagra en el punto P. Calcule la tensión en la cuerda, esta, ¿sí? Tenemos que calcular cuánto es la tensión que está ejerciendo esta cuerda, y las componentes de la fuerza de reacción que ejerce la bisagra sobre la viga. Bien, antes de ver todas las fuerzas que están actuando acá, ¿sí? Primero quiero que vean esto. Tenemos un punto de aplicación P, esta bisagra, ¿sí? Esta bisagra, si no estuviera esta cuerda y no estuviera este peso, hace que esta viga se mueva hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Gracias a esta cuerda que está unida acá y gracias a este peso, pareciera que está en equilibrio, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, acá hay una tensión, ¿sí? Que está en este punto de aplicación. Y acá está a 3/4 de lo que es la viga, ¿sí? La viga tiene un largo L y está a 3/4 de L, ¿sí? Bien, esta fuerza que está acá con respecto a este punto va a generar un momento, entonces no son fuerzas concurrentes. Si ustedes se fijan, acá tenemos un punto, acá tenemos otro punto y acá tenemos otro punto de aplicación de las distintas fuerzas, ¿sí? Entonces esto es lo que se conoce como un sistema de fuerzas no concurrentes. ¿Y qué pasa en los sistemas de fuerzas no concurrentes? Ahora sí voy a tener que tener las dos condiciones de equilibrio para que este sistema esté en equilibrio, es decir, que la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0 y que la sumatoria de momentos con respecto a cualquier punto también tiene que ser igual a 0. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que identificar en este sistema? Primero tenemos que hacer, como siempre, un diagrama de cuerpo libre con todas las fuerzas actuantes. Bien, ¿qué fuerzas actuantes vamos a tener acá? Bien, si ustedes se fijan, en este dibujo no les muestran todas las fuerzas que hay. Tenemos esta fuerza que está haciendo hacia abajo este peso de 800 newtons, ¿sí? Esta es fácil, la tenemos que está para abajo y que está a una distancia L, ¿sí? Desde acá a acá hay L, ¿sí? Bien. Después tenemos esta cuerda que genera una fuerza de tensión Ft, que también nos piden que la tenemos que encontrar, pues no sabemos cuánto es, y que está a 40 grados con respecto a la horizontal, ¿sí? Bien, y además sabemos que desde este punto a este punto hay 3/4 de L, 3/4 de la distancia de la viga, ¿sí? Esta fuerza de 600 newton que apareció acá es lo que se conoce como el peso de la viga, ¿sí? Y se va a ubicar en la mitad de la viga. ¿Y por qué se va a ubicar en la mitad de la viga? Porque me está diciendo que es una viga uniforme. Si es una viga uniforme, entonces el peso de la viga, que son estos 0,6 kN, que son el equivalente a los 600 newton que tenemos acá, ¿sí? Se van a ubicar en la mitad de la viga, es decir, en L/2 vamos a encontrar el peso de la viga, ¿sí? Ya tenemos 3 fuerzas. ¿Y qué otras fuerzas me están faltando acá? En este punto, en el punto P, en el punto de la bisagra, vamos a tener una fuerza vertical y una fuerza horizontal, ¿sí? Estas dos fuerzas van a ser fuerzas resultantes que hagan mantener a la viga
en este estado, ¿sí? Que ustedes no la van a ver en el dibujo, pero deben saber que existen y las tienen que contar. Entonces, ¿qué me están pidiendo en el ejercicio? Me están pidiendo que calcule cuánto vale la fuerza de tensión que genera esta cuerda y cuánto valen las reacciones en el punto P, ¿sí? En este caso, en el ejemplo que les hemos hecho en el PowerPoint, las vamos a llamar reacción en X y reacción en Y, ¿sí? No le vamos a poner este nombre tan complicado porque nos parece innecesario. Bien, una vez que identificamos todas las fuerzas, vamos a tener que descomponerlas en los ejes coordenados, en los ejes X e Y. Esta de 800 Newton está sobre el eje Y. Esta de 600 Newton está sobre el eje Y hacia abajo. Esta también está sobre el eje Y hacia arriba y esta está horizontal. La única que tendríamos que descomponer es esta fuerza T, que está a 40 grados con respecto a la horizontal. Entonces tenemos una componente en X y una componente en Y. Bien, entonces Ft en X va a ser el módulo por el coseno del ángulo, y como consideramos este ángulo que es el negativo, ¿sí? No consideramos todo el otro ángulo, entonces nosotros le ponemos directamente el signo. Sabemos que esta componente en X va a apuntar hacia la izquierda, ¿sí? Fíjense que como tenemos una componente horizontal, yo voy a necesitar una componente horizontal hacia la izquierda, voy a necesitar una componente horizontal hacia la derecha que contrarreste a este movimiento, y eso es en donde encontramos la reacción en la bisagra, ¿sí? Bien, lo mismo va a ocurrir con esta. Esta fuerza va a contrarrestar a todas las demás fuerzas que están ocurriendo en la viga verticalmente, ¿sí? Bien. Bien, y planteamos las condiciones de equilibrio para un sistema de fuerzas no concurrentes. ¿Cuáles son esas condiciones? Que la sumatoria de fuerzas en X sea igual a 0, que la sumatoria de fuerzas en Y sea igual a 0, y que la sumatoria de momento con respecto a cualquier punto sea igual a 0. Le pusimos el punto O como le hemos puesto en las demás diapositivas, pero puede ser cualquier punto. En este caso, ya van a ver que vamos a sacar los momentos con respecto a este punto P. Y ya vamos a ver por qué. Bien, una vez que tenemos identificado el diagrama de cuerpo libre, descompusimos las fuerzas en X y en Y, vamos a plantear las condiciones de equilibrio para encontrar las fuerzas que yo estoy necesitando, Ft y las reacciones en X y en Y, ¿sí? Bien, ¿qué es lo primero que voy a plantear? Voy a plantear la sumatoria de momentos con respecto a este punto P. ¿Y por qué con respecto a este punto P? Porque si ustedes se fijan, en este punto P voy a tener esta reacción en Y, que no sé cuánto vale, y esta reacción en X, que tampoco sé cuánto vale. Entonces, en el punto P, si yo tomo los momentos con respecto al punto P, estas dos fuerzas no van a generar momento con respecto a este punto, porque van a estar aplicadas en este punto, y por lo tanto, la reacción en X y la reacción en Y van a estar a una distancia de 0, ¿sí? Entonces, esta reacción en X y esta reacción en Y no generan un momento con respecto al punto que en donde están aplicadas, ¿sí? Entonces, me ahorro, me simplifica la ecuación, porque esta fuerza la tengo, esta fuerza la tengo. Esta fuerza no la tengo, pero ya vamos a ver cómo trabajamos. Pero por lo menos no voy a contar ni la reacción en X ni la reacción en Y. Entonces, tomen su dedo índice y ubíquenlo en el punto P, ¿sí? Y con la mano izquierda y con la mano derecha van a empezar a mover la viga, ¿sí? Ubiquen la mano derecha en el otro dedo índice, ¿sí? El de la mano derecha, en cada una de las fuerzas que vamos a ir haciendo, ¿sí? Ya les voy a decir cómo. Entonces, bueno, ¿por qué se tomó el eje en P? Porque
la reacción en X en Y no produce momento con respecto a ese punto. Entonces, si nos ubicamos en P, vamos a empezar en el otro extremo de la viga, en donde están los 800 newton, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Como las fuerzas ya están descompuestas en X y en Y, siempre el seno va a ser la fuerza por la distancia, pero el seno de 90 o el seno de 0, ¿sí? Porque las fuerzas ya están descompuestas en X y en Y. Entonces vamos a tener fuerzas que van a generar momento y van a ser la fuerza por la distancia y fuerzas que no van a generar momento, ¿sí? Entonces, siempre vamos, si nos ubicamos en el punto P, vamos a irnos al otro extremo de la viga y vamos a ir desde ese extremo recorriendo la viga hasta llegar al punto P, ¿sí? Es decir, de derecha a izquierda hasta llegar al punto P, ¿sí? Entonces, en el extremo superior, digamos, en el extremo derecho de la viga, nos encontramos con esta fuerza de 800 newton, ¿sí? Esta fuerza de 800 newton con respecto a este punto P va a hacer girar a la viga en el sentido horario. Y recuerden que tomábamos el sentido horario como negativo. Entonces, colocamos el sentido negativo, ¿sí? Vamos a colocar la magnitud de la fuerza, los 800 newton, por la distancia. En este caso, desde el punto P hasta el punto donde está ubicada esta fuerza de 800 newton, está la distancia L de la viga, ¿se acuerdan? Entonces vamos a poner los 800 newton por L metros, ¿sí? No sabemos cuánto vale la viga, pero le vamos a poner L, ¿sí? Bien, una vez que ya hice esto, ya calculé el momento que hace esta fuerza con respecto a este punto P, ¿sí? Entonces vamos a ir moviéndonos hacia la izquierda. Llego hasta este punto, en donde está aplicada la fuerza de tensión de la cuerda. Bien, en este punto tengo dos fuerzas, la FTI y la FTX. Pero como la FTX está en la misma recta de acción, ¿sí?, que la distancia, esta FTX no produce momento con respecto a este punto. La única que va a producir momento va a ser la componente ni, ¿sí? Bien, ahora, esta FTI va a hacer girar la viga en el sentido antihorario. Entonces le ponemos positivo. ¿Tenemos cuánto vale en módulo FTI? No, entonces le pongo FTI. ¿Por qué? Por la distancia. ¿Y qué distancia? Desde el punto P al punto de donde está aplicada la fuerza habían 3/4 de L, ¿sí? Entonces multiplico por 3/4 de L. Recuerden, como esta fuerza está a 90 grados, no hace falta poner el seno de 90 grados porque es igual a 1, ¿sí? Entonces solamente pongo fuerza por distancia. Bien, listo. En este punto ya analicé esas dos fuerzas. Entonces me sigo moviendo hacia la izquierda. Me sigo moviendo hacia la izquierda y encuentro a la mitad de la viga otra fuerza, la de 600 newton. Esta fuerza me genera que la viga se mueva en el sentido horario, es decir, negativo. Le pongo negativo acá. Multiplico la fuerza por la distancia entre el punto P y el punto de aplicación de la fuerza. Como es una viga uniforme, va a estar a L sobre 2. Entonces va a ser menos los 60 newton por L sobre 2 metros. Sigo avanzando y no encuentro ninguna fuerza hasta que llego al punto P. Listo. Entonces, todas estas fuerzas son las que van a generar el momento con respecto al punto P. Y como no quiero que gire esta viga, entonces digo que la sumatoria de momentos que va a hacer todo esto tiene que ser igual a 0. Si ustedes ven, tengo como incógnita a esta fuerza, la componente en I de la fuerza T, y esta L, que no sé cuánto vale. Pero ya no nos vamos a deshacer de
de esa distancia L. Entonces, acá les puse el sentido en que gira cada una de las, que hace girar cada una de las fuerzas de la viga. Y entonces vamos a empezar a despejar un poco acá. A ver, yo quiero que obtener la componente en I, ¿sí? Disculpen acá. Ah, no, está bien. Entonces, estos 800 menos 800 newton por L los dejo por ahora. Y esta FTI, recuerden que era FT por el seno de 40 por 3/4 de L menos 600 newton por L sobre 2, igual a 0. Entonces, ¿qué puedo juntar? Puedo juntar estos menos 800 newton por L con estos menos 600 newton por L sobre 2. Estos menos 600 newton por L sobre 2 puedo hacer 600 dividido 2, ¿sí? Es decir, junto estos dos, ¿sí? Y me va a quedar menos 600 dividido 2 menos 300 newton por L, ¿sí? Entonces me queda menos 800 newton por L menos 300 newton por L. Esto va a ser igual a menos 1100 L newton metro. Acá le puse las unidades de metro para que recuerden que L era una distancia, ¿sí? Y esto lo bajo tal cual, porque todavía no pienso hacer nada. Entonces, una vez que junté estos dos términos que no tienen a nuestra incógnita FT, voy a despejarlo hacia el otro lado. Entonces, me queda FT por el seno de 40 por 3/4 de L igual a 1100 L newton metro. Entonces, ¿qué puedo hacer? Se me va esta L con esta L, ¿sí? Y ahora paso estos 3/4, el 4 multiplicando, el 3 dividiendo y el seno de 40 grados dividiendo también, ¿sí? Entonces de acá puedo despejar la fuerza de tensión que hace esta cuerda de acá. Ft va a ser igual a 2281,73 newton, ¿sí? Una vez que tengo esto, Ft, bueno, con Ft puedo sacar la componente en Y y la componente en X, ¿sí? Y ahora me quedaría calcular la reacción en X y la reacción en Y. Bueno, entonces, ¿qué hago? Como tengo que calcular las reacciones, digo que la sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0. ¿Qué fuerzas están actuando sobre el eje de las X? Rx y Ft en X. Como Rx va hacia la derecha es positiva y como Ftx va hacia la izquierda es negativa. Le pongo los respectivos signos. Y a esta sumatoria de fuerzas lo igualo a 0. Como sé que Ftx es igual a Ft por el coseno de 40 grados, reemplazo este Ft que encontré recién, ¿sí? Que eran estos 2281,73 newton, y despejo la componente en X. Rx va a ser 1747,91 newton. Para la sumatoria de fuerzas en Y hago exactamente lo mismo. Me queda FTI menos los 800 menos los 600 newton más R en X, ¿sí? Perdón, acá no me olvidé de cambiar la convención, pero es la resultante en Y, ¿sí? Bien, como Ft en Y es Ft por el seno de 40, y además Ft es 2281,73 newton, lo reemplazo acá y despejo Ri. Entonces me da que Ri, y ojo con esto, miren acá, Ri nos dio menos 66,66 newton. ¿Qué nos quiere decir este signo menos? Quiere decir que el sentido que yo supuse para esta resultante en Y, que es hacia arriba, es
de signo contrario. En realidad la resultante va a ir hacia abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que para que el sistema esté en equilibrio, esta resultante que yo supuse para arriba en realidad va a ir para abajo. Entonces, una vez que les den esta resultante con el signo negativo, ustedes borran esta resultante y la hacen hacia abajo, ¿sí? Y con eso ya quedaría determinado las condiciones de equilibrio de tanto sistema de fuerzas concurrentes como sistemas de fuerzas no concurrentes. Recuerden también apoyarse en el cuadernillo. Ahí hay mucha más información que deben leer. No se queden solo con este video y si tienen alguna duda le preguntan a su profe en la clase.